La idea de esta sección acerca de la interpretación literal tiene como fin tratar de simular cómo es que cree un literalista y tratar de apoyar su posición acerca del infierno. En tiempos atrás hemos revisado el tema del infierno y resulta que tiene bastantes tópicos que serían en el aspecto espiritual, en el aspecto simbólico y en el aspecto literal. Por lo que creímos que el tema del infierno era un tema cerrado. Pero al revisar la parábola y escuchar las palabras de Cristo en su ilustración, que como dijimos hay cosas que son simbólicas, pero entre simbólico hay verdad, hay verdades ocultas. Por lo que no podemos afianzar nuestras creencias respecto a un tema en lo que otras personas, en otros trabajos de otros escritores, otros pensadores, tenemos que afianzarnos en lo que la Biblia dice. Por tal razón, la ilustración de un infierno de Cristo es solamente una ilustración. Porque de lo contrario, como ustedes ya se dieron cuenta, se contradeciría constantemente en otras aseveraciones que la misma palabra de Dios, el Antiguo Testamento, está diciendo. En un resumen, hasta este momento, hasta este punto, nos damos cuenta que la tendencia siempre fue la misma. Cristo estaba hablando a la clase religiosa. Estaba dirigiendo a ellos. Cuando miras un estudio sobre el infierno a profundidad, te das cuenta quiénes son realmente los perdidos. Como algunas personas creen, los perdidos son los que rechazan a Cristo, los que están en apostasía. Eso es lo que asevera el Antiguo Testamento. Obviamente el otro grupo será los que rechazan definitivamente a Cristo y andan a sus anchas en el mundo. Esta parábola, el estudio del análisis de esta parábola es solamente un resumen de todo lo que hemos avanzado, las notas que hemos hecho, las investigaciones, por lo que estamos realizando son solamente aspectos tópicos que estamos tocando en cuanto a esta parábola. Por lo que tratamos de abarcar todos los aspectos en forma completamente general, cada uno de los puntos. Y no se nos está yendo absolutamente ni una palabra, así como la Biblia explica cómo se debe estudiar. Por lo que cuando la escritura trae una conjunción que es la letra I, no refiere que automáticamente sucedieron o se dieron las cosas. Porque en el ejemplo del Génesis nos dice Génesis 1, capítulo 1, y fueron creados los cielos y la tierra. Eso indica, esa confusión indica de que no fue creado al instante, como muchos piensan, sino que hubo una secuencia de días. Así ocurre con el rico y Lázaro. Y el mendigo murió y fue llevado al cielo. Esa ahí no indica algo automático, sino que hay un intermedio de tiempo. Después dice, y el rico murió y fue sepultado, y ya en el infierno, ahí te dan cuenta la diferencia. Por lo que esa secuencia no es que muere y lo entierran automáticamente, sino que como toda celebración tiene que haber habido una vela, días de velar, y como era de plata, como era una persona millonaria, todavía mayor, ¿verdad? Y entonces después ocurre esa conjunción que habla de un periodo indeterminado de tiempo que es desconocido. ¿En qué momento
se está dando. Pero para eso hay otra controversia más que hay más adelante, que ahí nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a ese punto, que va a estar muy interesante. Si estudiamos el tema del infierno en el Antiguo Testamento, así como toda la mayoría de temas trae una señal, ¿a qué señal correspondería entonces un tema específico acerca de las llamas del infierno? Sería entonces la señal de Core. El infierno significa la señal de Core, la apostasía, la rebelión, la murmuración. Eso es el tema del infierno. Así es como lo está tratando el Antiguo Testamento, la primera vez que toca el tema. Si miramos el tema del infierno desde el libro de Génesis, da la impresión de que está en un lugar específico, en un abismo, en el fondo del mar. Pero el Apocalipsis nos dice que no es así. Que puede que haya una cárcel, un tipo circunstancial en el cual están aprisionados ahí todos los demonios. Lo curioso es que la parábola de Rico y Lázaro coloca el sitio en una esfera distinta. En la capacidad de Dios por destruir no solamente el cuerpo, sino también el alma. El reclamo del rico, mientras estaba en ese lugar, en ese infierno, entonces al decir que era un lugar de tormento, un lugar donde clamaba, donde entraba la desesperación, intercede por sus familiares que están vivos, y él dice que no vengan a este lugar. No está presentando un panorama completo del lugar en que se encuentra. Está encerrado individualmente. Como había mencionado anteriormente, tiene sed, hace calor, a grado de desesperación. Solicita que lo trasladen hacia el otro lugar, lo cual se da una negativa. Quiere salir de ese lugar. Aunque muchos he sabido que existe un infierno en la tierra, ¿verdad? Mucha gente se fabrica un infierno en la tierra y que su pago se hace retributivo aún estando en vida. De eso no hay la menor duda. Que en su mayoría es conocido en sus últimos días. Acuérdate de Dios en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Ese capítulo se refiere al valle posterior a la muerte o anterior a la muerte, en el cual todos tenemos que pasar, donde empiezan a fallar poco a poco las facultades hasta extinguirse la vida misma. Creo que muchos han tomado con alegría esta interpretación bíblica y la comprobación de la literalidad, dando a entender de que es un simbolismo, o sea, nada más solamente. En forma representativa o simbólica, un infierno no existiría, pero si lo vemos literal, sí existe. Si lo vemos espiritual, eso es lo que tenemos que estar viendo. Por eso le dije que hay muchos tópicos respecto a este tema. Uno de los cuales que hemos tomado en cuenta en base a ciertos escritos que dejamos a un lado, calificamos el tema como la máquina del tiempo, en la cual se llega a un punto específico donde hay un retroceso y se dice, y la Biblia lo ratifica en varias ocasiones, y serán como si nunca hubieran existido. Si hay un retroceso, eso es lo que ocurre, nunca existió. Por ello mencionamos que el tema del infierno tiene bastantes entradas, en las cuales hay para cada gusto. En el pasado realizamos un tema específico, el primero de todos, acerca del infierno,
Y le pusimos como título El abandono del padre. Prácticamente fue como un tema más o menos como romántico, ¿verdad? Porque no se está hablando no se está amenazando, sino que se está dando a entender, se está especificando qué lo que tiene que ver, qué es, en qué conlleva ese tema. Entonces no es tanto amenazante, sino más que todo es un punto específico que se está tocando. Obviamente ahora estamos analizando otro tópico diferente, en forma literal, que es casi como una aventura a un lugar que no conocemos. Que llegará su momento en que tendremos que entrar en un punto crítico que es bastante interesante en esa parábola. Que eso se lo abarcaremos más adelante. Con respecto al tema acerca del tormento o el lugar de tormento, no hay especificación respecto a la palabra lugar al griego, porque habla de días. Si revisamos en el griego, entonces la palabra tormento nos está hablando de una piedra de toque. Habla además de una piedra oscura, examen, tortura, tormento. Que según nos dice, quizás remotamente de la misma base a través de la noción de ir al fondo, un toque de piedra, es decir, por analogía, tortura o tormento. Viendo que es simbólico, ¿verdad? Ahora vamos a la parte respecto al significado ya literal de ese tormento. Entonces hace la referencia a una piedra de toque. Todo el mundo tenemos siempre la idea de qué significaba eso o qué nos enseñaron respecto a eso. Pero aquí nos está hablando de específicamente de una prueba, de las tribulaciones, dificultades. Siempre relacionan a la piedra de toque a Cristo y lo relacionan también con el cuarto mandamiento. Pero el libro de Santiago, capítulo 1, verso 3, nos está refiriendo a otra cosa, completamente distinta, donde nos dice, cabiendo que esa piedra de toque de su fe engendra constancia. Cristo lo refirió a un tropezadero, a los que sirven como piedra de tropiezo, a los que conducen como los fariseos a ese lugar, porque mientras hacían adeptos, Cristo dijo que los hacían más merecedores del infierno. Eran conductores, eran ayos que conducían no a Cristo, sino a otros lugares que nada tenía que ver con Cristo. Por lo que estaban haciendo tropezar a los más pequeños, inocentes, más que todo a los ignorantes. Y esa piedra de toque que se ataba al cuello, que era piedra molino, hacia qué lugar iba específicamente, hacia las profundidades del mar. Mejor le fuera que se fuera directamente, así como la manada de cerdos fueron a parar directamente a esa prisión. Una prueba también es catalogado en el ambiente estudiantil como un test, una evaluación, ¿verdad? Las pruebas se pasan por el fuego, es solamente para probar, para pulir. El griego lo relaciona con un juicio, una intención de un juicio. Ahora bien, el Antiguo Testamento, donde hablamos acerca de esa piedra de toque, nos refiere a una piedra angular, pero hay dos tipos de significado. La piedra angular es Cristo. Pero donde vamos a esa piedra angular, el libro Job 38:6 nos dice que en ese lugar se sentaron las bases para establecer el mundo. Entonces, ese sitio se le llama piedra angular, que podemos catalogar en la ciencia como el núcleo, ¿verdad? El centro de la Tierra. Esto refiriéndose
al principio de la creación, al comienzo de todo. Se refiere también a un vacío, donde cuelga en nada, donde mucha gente interpreta que es una caída en vacío y nunca no llega a tocar fondo, ¿verdad? Los cimientos de la tierra, en Proverbios 8:29, lo refiere al mar. Salmo 24:2 dice, porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Un lugar donde está establecido sobre la tierra esos cimientos, para que jamás sea sacudida. Ese término, para que jamás sea sacudida, en el Salmo 104:5 habla que Dios cuida sus obras. Pero ese punto respecto a que jamás sería sacudida ya sin una controversia bien grande para el Nuevo Testamento, todas las palabras de Cristo, en el cual iban a ser conmovidos todos los cimientos de la tierra, todas las conmociones de los cielos, en vista del gran terremoto que se va a dar en el momento de su venida, al final de las trompetas o de las pruebas, mejor dicho, de las plagas. Lo ratifica el Salmo 93:1, donde dice que ciertamente este mundo está bien afirmado y será inconmovible. Vuelve a ratificarlo afirmando que jamás será sacudida. Ese jamás es relativo, ¿verdad? Porque si esto choca como ha sucedido, si choca un meteorito o un asteroide como se está esperando y como la poesía dice, en cierto modo sí va a ser sacudido, como la higuera es sacudida, dice Cristo, por un fuerte viento. Entonces tenemos que ver a qué se está refiriendo, porque podemos entrar en una controversia bastante interesante. Por tal razón los judíos no creen en Cristo, porque él completamente está diciendo otras cosas completamente opuestas a lo que ya estaba escrito. El libro de Zacarías nos dice que Dios extiende los cielos al crearlos y pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, dentro del polvo de la tierra, forma al hombre. Aquí estamos en otro punto importante de 2 de Pedro 3:5, donde dice, pues cuando dice esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua, el abismo que había en principio y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. La otra referencia a la piedra de ángulo, en Salmo 118:22, dice que esa piedra fue desechada por los edificadores, haciendo relación con Cristo, y ella ha venido a ser la piedra principal de ángulo. Esa es la piedra de toque. Al aceptar a Cristo, el que no lo acepta, Él es el camino al Padre. Ya para finalizar, Isaías 28:16 dice, por tanto así dice el Señor Dios, y aquí pongo fundamento en Sión, una piedra proba, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, que el que en ella crea no será perturbado. ¿A quién se refiere aquí? A Cristo, ¿verdad? Obviamente. Efesios 2:20-21 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. De fortaleza, la de esquina y la de precio, la piedra que establezca el que cree no se apresurará. ¿Y qué les parece si hiciéramos esta palabra en forma profética? Bueno, estaría hoy más vigente que nunca, ¿no lo creen? Sobre todo cuando a un rico es el que tiene el control prácticamente del mundo hoy día. E indudablemente el pobre va a caer en la pobreza, en la desatención de parte de la
clase rica. Pero al final ambos morirán. Uno va a ir al cielo y el otro va a ir al infierno. Pero está el periodo de transición, ¿verdad? En el cual empezaría el tiempo de prueba. Que el, ambos, que el ámbito simbólico, literal y espiritual llegaremos al ámbito profético. Por eso le dije que esa parábola estaría más vigente que nunca hoy día. Por lo cual la actitud del rico viene siendo normal. Si usted mira la tendencia, el exclusivismo, el proteccionismo, poco a poco se asoma el abandono, en el cual se estaría acogiendo una clase que dividiría a la otra. Así que tales movimientos serían normales de una persona que posee el poder y la riqueza. Concluimos con una cita bíblica que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Un versículo que habla de la esperanza de que algún día la muerte se acabará y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Hasta la próxima. I see you